Martínez que pique y que vaya. Y va Matías Martínez. Carga Guaraní, centro de Martínez. Alcaraz. El frentazo que pega en el suelo y termina afuera. Así llega Guaraní, Carlos Miranda. Y esto es lo que Alcaraz puede llegar a generar, ¿no? Mucha presencia dentro del área, buena presencia física, más que nada. Dominando Alcaraz, lo acompaña Cantero. Toca Alcaraz. Barrientos. Se quería filtrar al piso Nico Barrientos. Cantero, zurdazo al arco. El disparo está, gol. ¡Gol! Walter González. ¡Gol! De Guaraní. Del legendario de Walter González. Alexis Cantero. De un centro preciso. La colocó ahí Cantero con mucha calidad para que Walter González defina sobre 14 minutos de este primer tiempo. Vean ustedes cómo fue elaborando, fue creando el camino ideal Guaraní y el centro de Cantero termina cabeceando y definiendo González. Pone el primero aquí en la toldería. Walter González, el autor del gol. La vía aérea estaba siendo un recurso constante dentro de un Guaraní que encontraba la efectividad. Benítez interceptó, recuperó y la cambió. Iván Torres, Paluqueño, Rodrigo Rojas, buena cortina. Está Coma, Servio al córner. Gaspar Servio lo manda al tiro de esquina. La encontró ahí suelta Lautaro Comas. Buscó el empate de esta forma. Mario López. La tuvo que revolear López. De cabeza Villalba. Alcaraz corre y va. Presiona y va a ganar. La cambió. Buena pelota. Llegando Walter. Está define. Atento Falcón. Se ha salvado Luqueño. Despeja Alborno. La tuvo Walter González. Atento el charrúa Falcón. La marca de Alborno. Y aquí aparece el arquero Carlos Miranda. Toda de Falcón, toda del capitán, porque realmente fue el más atento. La pide González. Pelota larga de Mansur. Alcaraz. Sigue Adrián. Pie pega contra su marcador. Gana Alcaraz. Penal. Penal para Guaraní. Lo han tocado dentro del área. Alcaraz. Guaraní con la chance de ampliar la ventaja. Incontrolable Alcaraz dentro de este partido. Y también me termina llamando mucho la atención el hecho de que aparece muy solo, constantemente recibe la pelota, bien pegado a la banda, está jugando en ese sector izquierdo. Y a ver si es que Servio puede llegar a su gol número 3 entonces. Concentración plena del arquero. Buscando aumentar sus números, sus registros en el fútbol paraguayo. Sus números goleadores. Va Servio, va Gaspar. Servio. Servio. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, de Servio, de tiro penal. Fuerte contra el palo derecho, bien esquinado. Servio pone el segundo de tiro penal y aumenta sus números. El arquero goleador que tiene Guaraní, Gaspar Servio, pone el segundo en la última parte de este primer capítulo, exactamente minuto 44. Gaspar Servio, el autor del gol. Lautaro, cerca Vera. A elevarla, Comas, arriba, pasado, llegaba Villalba. De cabeza al medio, está, gol, Conejo, gol, gol, de Luque, Jorge Conejo Benítez en el arranque del segundo tiempo. La pelota cruzada al medio, dentro del área menor, aparece el Conejo Benítez y descuenta para Sportivo Luqueño. Lautaro busca el centro, pase para Rodrigo, buena pelota, Rojas, travesaño, pegó en el piso y sale afuera. Insiste Luqueño, despeja Guaraní, apareció Rodrigo Rojas con un gran disparo. Carlos Miranda. Se desprendió Rojas y en lo que sabe. Tocando con Mansur, Nico se perfila, Barrientos, travesaño, gran zurdazo, pegó en el poste, y va Alcaraz, Adrián continúa, y Marrola que no puede, sale Falcón, se queda con la pelota, la tuvo Nico Barrientos para el conjunto legendario. Avisó Guaraní que todavía está metido en la puja por las acciones ofensivas dentro de este partido. No todo es defender, también hay que atacar. Excelente gestión. La cambió con Cantero.
Dos en la marca, sale Jorge Benítez, gana con Picavera, pelota para Elvio, corre Vera, el Rayo, avanza para Luqueño, Vera, sale, está. Sportiva Luqueño que lo empata aquí en la Toldería. Aparece el Rayo, Elvio Vera, la agarró el Cone, clavó una pelota larga para Elvio que corrió y ganó y anotó. Vean ustedes el Cone. Relojó una vez y metió la pelota larga para Elvio. Perseveró, fue con todo, disputó la pelota con Servio y lo termina igualando, lo termina empatando así. Vean ustedes el Sportivo Luqueño, Elvio Vera y una disputa legítima con Servio por esa pelota. Lo iguala, lo empata Sportivo Luqueño, lo celebra toda la República. Recuperó y salió Prieto. Agarrón, falta, infracción, quería escapar Alcaraz. Amonestado Brizuela. Doble amarilla. Tarjeta amarilla y es expulsado. Tarjeta roja, expulsado Brizuela con uno menos. El Sportivo Luqueño, claro, agarrón Alcaraz, Carlos Miranda. Espera el Toro, la pide Pérez, va para el Dani que va a buscar el centro con Alcaraz, con Pereira, centro que va, travesaño, casi marca un golazo el Toro, Prieto, define, se desvió, tremendo el Toro, tremendo Alan, cómo se lamenta, qué bien que la bajó de vuelta Pereira. Final del partido, amigos del fútbol, aquí en la Toldería, han igualado, han empatado Guaraní y Sportivo Luqueño en un partidazo 2-2.